No, es la misma conclusión a la que llegamos. Primero el tema de la discriminación con el tema de la persecución que sufren los usuarios de drogas, por un lado. Por otro lado, el tema de que cuando se discuta por el legislador sobre la legalización, pues necesariamente tiene que discutir esta parte de los derechos humanos, que es indispensable, pues son derechos superiores, son derechos supremos. Y pues la otra parte es un poco pesimista, aunque nos pongamos de acuerdo en esta mesa de cómo hay que legalizarse, pues las cosas ya están dichas, ¿sí? El Congreso ya va a determinar qué es lo que se va a legalizar o no, y yo creo que estos congresos pues solamente pues sirven para un poco pues para decir que se tomó en cuenta la opinión pública. Gracias. Pues yo reitero la necesidad de tener mucha prudencia, aún y con el autocultivo se darán situaciones hasta de pseudomercado. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué pasa si aquí en Chihuahua, el estado, pues está haciendo frío y yo tengo mis plantitas y pues no produjeron porque no le pegó el sol? Entonces voy a tener la posibilidad de pedirle a un amigo en Chiapas que me mande y entonces empieza a sofisticar los mercados, ¿no? O sabores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que inclusive en ese aspecto se debe de tener una cautela en no ir pervirtiendo, o no pervirtiendo, sino haciendo los mercados que vayan creciendo, ¿no? Y lo vemos inclusive en la vestimenta a través de la historia, como al principio era una cuestión ahí nomás de sobrevivencia y ahora la vestimenta se ha convertido en un tema de sofisticación, ¿no? Que obviamente pues ahí no le afecta a muchos, a algunos sí, pero sí el tema de mercado, aún empezando en una fase se debe de regular con mucho cuidado y mucha cautela por las sinfín de situaciones que se podrán enfrentar, ¿no? Gracias. Creo que estamos aquí para averiguar las distintas alternativas que tenemos para la regulación del uso de la marihuana. Creo que no hay una, por lo menos eso podríamos estar todos aquí, o no sé si hay alguien en la mesa que básicamente dijera que todo este movimiento y que toda lo que se ha provocado llegue a dejar las cosas igual, porque entonces sí tendríamos una situación peculiar al menos después de un movimiento de este tipo, ¿no? Yo nada más me gustaría decir, el derecho, la regulación directamente relacionada con la libertad del individuo es la regulación penal. No nos engañemos que mediante una regulación administrativa podemos darle la vuelta a la prohibición penal, porque además generamos problemas de desigualdad muy importantes, ¿no? Las personas que están obteniendo permiso para el cultivo y autoproducción de marihuana están produciendo cantidades mayores que algunas personas que están en la cárcel cumpliendo condenas por posesión. Entonces, me parece que de entrada tenemos un problema de igualdad en el fondo, donde tenemos que tomar en cuenta cuáles son los instrumentos, y si no pasamos por el derecho penal no hay modo de regularlo, y una vez pasando por el derecho penal, el derecho administrativo ya es el elemento suficiente para la regulación. Muchas gracias. Bueno, derechos y marihuanas. Hablando sobre este tema, el primer punto es: no hacemos más discriminaciones de lo que hay. Si hablamos de derechos, no veo por qué tenemos que discriminar y seguir discriminando los usuarios de marihuana de todos los otros usuarios de drogas. Entonces, si hay un derecho, que sea para todos y no solamente para quien consuma marihuana, que además, lo repito, es el consumidor que menos problemas tiene y genera la sociedad. Entonces, si queremos de verdad hablar de derechos, que sea para todo. Y en ese contexto, sí a una política de drogas que refleja y promueva los derechos humanos de todos, de los usuarios, pero también de los no usuarios. Y en ese contexto, enfoque sobre los derechos colectivos y no individuales.
Muchas gracias a la Corte por su contribución, por estimular este debate, pero algo es un caso judicial, un amparo, otro es tomar decisiones que tienen que ser decisiones de política pública y se aplican a toda la colectividad. Y en este contexto, sí, promoción, defensa del derecho a la salud. Lo repito, derecho a la salud para todos, para los no consumidores, como también para los consumidores. Quien consuma tiene exactamente los mismos derechos de quien no consuma. Y sus derechos no tienen o no deben ser violados. Por último, sobre todo, remoción de todos los obstáculos, también en la implementación de la justicia bajo el principio de la proporcionalidad de la pena. Ya el sistema judiciario está congestionado, poner o empezar una acción judiciaria a un comportamiento, a un usuario, absolutamente no. Respecto de los derechos humanos, no a penas desproporcional. En algunos lugares del mundo todavía hay la pena de muerte por delitos de drogas. Las penas privativas de la libertad tienen y deberían ser limitadas a los crímenes violentos. Gracias. Bueno, creo que la decisión de mi parte sería que hay que permitir el consumo de la marihuana en los términos en que está planteado, pero condicionada siempre y cuando a cambios sustanciales y drásticos en un esquema preventivo o educativo y a un esquema de aquellos que decían en un momento salir del consumo, haya las instituciones y las condiciones necesarias para tomar esa decisión. Bien, muchas gracias. Yo creo que hace falta más investigación científica al respecto, sin duda. Creo que se ha dado poca oportunidad para hacer esta investigación a las universidades. Este panel quizá podría haber sido distinto con más tiempo de investigación previa. Gracias. Sí creo que la salida sería sin duda alguna la prevención, pero lo que me preocupa es el funcionamiento y la eficiencia de nuestras instituciones. Tenemos una reforma educativa sin reforma pedagógica, díganme ustedes qué significa eso. Entonces, ¿cómo vamos a poder implementar esto? Es un problema más bien de la práctica de las instituciones. Por otra parte, también creo que debe enfocarse más como un problema de salud, más que como un problema criminal. Y pienso que hay que aislar de una manera muy importante el tema de las posibles sociedades de autoconsumo y tal vez un siguiente panel interesante. Si esto no es una legitimación, como nos dijo en su momento Carlos, pues convocar algún tipo de panel sobre análisis de derecho comparado, de instituciones comparadas de sociedades de autoconsumo, que impidan la propagación de esto que afecte la autoorganizatividad de nuestro sistema con todos los efectos indeseables que ya hemos visto. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que para finalizar quiero enfatizar que vivimos en una sociedad globalizada, vivimos en una sociedad moderna y hoy estamos discutiendo temas que hace 10, 15 años no nos imaginábamos, como discutir la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Estamos ahora con otros temas como lo de vientre, de subrayar los vientres de los vientres de las mujeres, se está discutiendo ahora en Tabasco. Es decir, que son temas muy complicados, muy complicados porque tienen muchas aristas. Hay muchos elementos que ya se presentaron en esta mesa. Pero eso no nos impide, sino por el contrario, nos tiene que ayudar y creo que la Suprema Corte de Justicia lo que nos alienta y nos da es, vamos, entremos a la discusión y veámoslo de una manera seria,
sin coartar las libertades de las personas, sin coartar nuestros derechos, que ya los tenemos garantizados en el artículo 1 de la Constitución. Y creo que eso es parte de lo que nos tiene que llevar a estas discusiones, ¿no? Mucho de las de donde se ha discutido es desde la parte también criminal, ¿no? El hecho de la prohibición del uso de las drogas. Solo quiero decirles, y yo insisto porque es parte de mi postura, que tiene que cambiar la política de la lucha contra las drogas. Creo que esto puede también ayudar a no solamente garantizar la libertad, sino a aminorar quizás parte de la violencia que tenemos en las calles y en muchos lugares. Es decir, evitar también que se sigan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en aras de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ahí también es una responsabilidad de las autoridades y una responsabilidad del Estado. O sea, tenemos extremos y tenemos que también caminar y ver cómo hacemos que esos extremos no se vayan justamente al extremo, sino cómo encontramos soluciones intermedias que nos puedan llevando a una sociedad pues, distinta, ¿verdad? Y que no tengamos preocupación, que yo incluso estoy expuesta a que un policía me detenga y me clave 5 o 6 gramos de marihuana, porque así funcionan las policías en este país. Esa es otra visión que no debemos perder de vista. Bueno, qué bueno que llegamos hasta aquí. Yo estaría, para final, yo estaría de acuerdo con la cautela, como se dijo, pero eso no quiere decir que más vale seguir violando los derechos de una minoría. Es decir, algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. En segundo lugar, bueno, yo no estaba, más bien yo no pensaba venir aquí, sino me había inscrito en el de la Ciudad de México, que me queda más cerca, y justo ahí metí una ponencia justo sobre regulación del cultivo y sobre las asociaciones de cultivo con fines medicinales, cultivo con fines industriales, tal. Entonces, los invito a que sigan ese debate, va a seguir. Yo también quisiera introducir un concepto que aquí no se dijo, que es el de la reducción de riesgos y daños. ¿Y qué es? La reducción de riesgos y daños es, si aceptamos que se consume y no vamos a juzgar ese consumo, entonces hay que enseñar a la gente cómo consumir de forma segura para ellos mismos y para los demás. No es prevención, es decir, ya es la gente que consume, tampoco es tratamiento, que es el usuario problemático, que es el menos del 10%, y el resto estamos en el 90% de gente que lo que requiere es información fidedigna sobre cómo cuidarse a sí mismo y a los demás. Y por último, yo creo, y esto es un mensaje, digamos, que viene desde los usuarios que me encargaron que lo dijera, que vemos en esta decisión de la Corte un derecho reconocido y que vamos a ejercer ese derecho sin y a pesar de la regulación que pueda haber. Gracias. Muy bien. Un debate académico con un contexto muy interesante sobre un tema muy difícil de abordar. Agradezco a todos los ponentes su participación en nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a mí en mi persona. Les hago partícipe de mi gratitud por haber estado en este debate y pues tomando en cuenta, como dicen los que están hay errores por los programas en vivo, ¿no? O sea, entonces les pido alguna disculpa por algún tipo de error que haya tenido aquí en mi participación, pero creo que nos llevamos muchas no soluciones, sino varios puntos de vista importantes que deberán ser tomados en cuenta en un futuro próximo para la decisión que se tomaría ya formalmente mediante el proceso legislativo correspondiente. Agradecemos la presencia de ustedes y público y de nuestros ponentes. Por último, les pido un gran aplauso para despedir a nuestros ponentes.
Con lo anterior damos por terminado el presente debate. Muchas gracias.